las festividades del calendario judío, la circuncisión, los rituales, los ritos civiles, los ritos, todo tipo de rituales. Entonces esas son gente que viven al acecho de personas que ya son cristianas y lo envuelven, lo engañan porque no le niegan la fe en Jesucristo. Ellos no niegan que la muerte de Cristo es válida. Ellos lo que quieren es engañar a la persona para que la persona crea que además del sacrificio de Jesucristo hay que agregarle las leyes, el legalismo, el cumplimiento de fórmulas, de reglamentos. Entonces Pablo ve que se le han metido esos judaizantes, esos falsos maestros, y han dañado esa congregación, y han puesto falsa doctrina, y está muy preocupado y le escribe. Por eso la carta de los Gálatas no es tan como Pablo le escribe a los otros, a los filipenses, que olor fragante, que ustedes son nietos, que ustedes son, sino que los Gálatas tiene que escribirle y hablarle un poquito más fuerte, porque los Gálatas han cambiado la doctrina. Bendito el nombre de Dios. Entonces, el primer tema es liberado y adoptado por la fe. O sea que la liberación cristiana, Pablo se lo plantea. Hay un apartado, bautizados en Cristo. Yo quiero que ustedes me lean Gálatas, en Gálatas 3:23, y no, quédense ahí. Yo quiero que todos tengan Gálatas 3:23, porque ese versículo hay que analizarlo. Gálatas 3:23. Amén. Discúlpenme que fue que llegó alguien y se me voló el texto. Gálatas 3:23. Amén. Dice así. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada. Solo 23, hermana. Léete el 24 también. Y el 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Muy bien. Antes, dice el versículo 23, que antes de que viniese la fe, antes de la fe, de que viniese la fe en Cristo, ¿cómo estábamos nosotros? Dice Pablo, estábamos confinados, estábamos presos, estábamos custodiados, porque estábamos bajo ley, estábamos encerrados hasta que aquella fe fuera revelada. No tuvimos libertad hasta que la fe no fue revelada, porque estamos bajo ley. ¿Qué hace la ley? Que mete preso. La ley apresa, la ley te hace un expediente, la ley te sentencia. Y antes de que llegara la fe, estábamos presos. Teníamos un expediente, teníamos una sentencia. De manera, dice el 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Cuál fue el papel de la ley? ¿Por qué la ley? Y la ley no fue necesaria. Sí, la ley fue necesaria. La ley cumplió un cometido. No estamos diciendo que la ley fue mala. La ley fue nuestro ayo, espiritualmente hablando. ¿Qué es un ayo? Un ayo es un supervisor, un guardián, un pedagogo, o sea, un tutor, un conductor de niños. ¿Qué sería la ley para nosotros? Bueno, es como si
Si una persona va a salir y deja el hijo con una guardiana, con una matatana, cuídamelo ahí, no me lo deje caer, no me lo deje romper, no me lo deje perder. Si tiene que darle su pela, tú le das su pela. Si tiene que corregirlo, tú lo corriges. Entonces la ley vino a ser nuestro ayo hasta que se diera lo que tenía que darse, hasta que se revelara el momento de venir la verdad, lo real, que es Cristo. Nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero cuando viene el papá del muchachito, que lo dejó con la coronela, con la generala, con la que tiene la raya, que es la ley, con la que te somete y te da los fuetazos. Cuando llega el papá del muchachito, ya la generala, que es la ley, la coronela, ya no tiene esa fuerza, ya tiene que entregar el niño. Ahora el niño está bajo los cuidados de su padre. Entonces la ley nos llevó a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Si la ley hubiera justificado, no era necesario que viniera Cristo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Entonces, llevarnos a Cristo es la finalidad, el resultado de llevarnos a Cristo es que seamos justificados, o sea, aprobados a través de la fe. El versículo 25 dice que venida la fe, ya no. Cojan ese 25. Cuando llegó la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya la coronela no funciona, ya la generala no funciona, ya la jefa no funciona, ya la ley no estamos bajo ley. Únicamente estamos bajo la fe en Cristo. El versículo 25 es crucial, pero venida la fe, ya no. Llegó la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos bajo ley, ya no estamos bajo guardián, ya no estamos bajo los estamentos, los rudimentos, bajo las estipulaciones que indica la ley. Ya no necesitamos que la ley sea nuestra guardiana, ni que la ley nos rija. No estamos bajo ley. El oficio del ayo era ejercer autoridad, era guardar al niño, protegerlo. Pero cuando llegue el papá, ¿qué tiene que hacer la ley? Entregarle el niño al papá. Versículo 26, ¿qué dice? El versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios, todos los que reconocen a Jesucristo, todos los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador son hijos de Dios, pero no es por la ley, no es por la ley, es por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios, judíos y gentiles. Todos somos hijos de Dios, los que hemos aceptado a Jesucristo, pero es por la fe en Cristo Jesús, no es por la ley. Todos hemos sido nacidos de nuevo y somos miembros de la familia de Dios, pero es a través de Jesucristo. Está hablando de todos los cristianos. No es que el mundo entero es hijo de Dios, el mundo entero es criatura de Dios. Los hijos de Dios son los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, vamos a hablar de la justificación. Vamos a hablar de la... Antes de hablar de la justificación, el versículo 27 dice algo muy importante. ¿Qué dice el 27, Eben? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Vamos a hablar de esto. Esto es profundo, hermano. Esto es hondo. Esto hay que entrarle. Esto es profundo. Miren, hermano, ¿cómo es que una persona está revestida de Cristo? Está revestida de Él. ¿Cómo es eso? Miren,
Primero, hay unos pasos que se dan. Hay unos pasos que se dan. Lo primero es la fe. Pero la gente dice la fe. La fe no es creer en un palo, no es creer en un río, no es creer en algoritmo. Es la fe en Jesucristo. Es la fe en Jesucristo. Entonces hay unos pasos. Es la persona que cree firmemente en que Dios tiene un plan de salvación para nosotros y que Dios quiere salvar a la humanidad y que desde antes de la fundación del mundo Dios tiene ese plan de salvación a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Entonces el que cree firmemente que Dios proveyó, o sea, que Dios mandó a su Hijo. El que cree que Jesucristo viene de Dios, que es el Hijo eterno del Padre eterno, el Hijo celestial del Padre celestial, el Hijo, Dios Hijo de Dios Padre, el que cree eso y cree de verdad que Dios lo envió a salvar a la humanidad y que Dios lo envió para que Él sea nuestro Cristo, que Dios seleccionó a su Hijo Jesucristo para que nosotros, para que sea nuestro Cristo, sea nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador. El que cree en eso y lo acepta, no es históricamente Jesucristo murió en la cruz, no, él murió por mí y yo acepto ese sacrificio y lo acepta y cree que Jesucristo es mi Señor, mi Redentor, mi Salvador. Pide y sabe que necesita un Salvador, al Salvador. Pide perdón. El que cree en el plan de salvación y cree que Jesucristo viene exactamente de Dios y que Jesucristo vino y murió por nosotros. El que le cree a Jesucristo como Hijo de Dios y como Salvador del mundo, ¿usted sabe lo que consigue? La justificación. Dios justificó a Abraham. ¿Qué hizo Abraham? ¿Que fue bueno? No. ¿Qué hizo? No. Pero Abraham le creyó exactamente, le creyó a Dios. Y como Abraham le creyó a Dios, Dios dijo, me creyó a mí. Él cree en mí, puso toda su confianza en mí. Entonces yo como contrapartida, él creyó en mí. Entonces yo a él, ¿sabe lo que yo le hago? Yo lo justifico, cojo de esa justicia. Dios coge la justicia de él, de la que él tiene, y se la puso a Abraham. Él no es justo, yo se la pongo. Yo se la imputo. Yo le imputo, yo le agrego, yo le pongo, yo le pego esa justicia mía. Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, él creyó en mí, pero como él creyó en mí, como contrapartida, él me dio fe. Yo le doy justicia. Él no tiene justicia, yo le pongo de la mía. Eso se llama justificación. La justificación quiere decir aprobado, perdonado, aceptado, inscrito en el libro de la vida, con declaración de hijo y heredero de Dios. Liberado, tiene la credencial de hijo, tiene el título de heredero, pero la justificación es un acto que está en el cielo, pero para la tierra, para la persona que ha sido justificada, hay un paquete entero, no solamente la justificación. La persona que ha sido justificada le creyó a Dios, ¿Qué fue lo que le creyó a Dios? Que Dios tiene un plan de salvación, que Dios decidió salvar a la humanidad, que para salvar a la humanidad se desprendió de su Hijo, que lo mandó a esta tierra, que el Hijo vino y murió por mí, y yo le creo, yo lo acepto, yo sé que eso es verdad, y me dejo mochar la cabeza porque eso es cierto. Entonces Dios dice, y yo te apruebo, aprobado, pasado, justificado, te inscribo. Pero cuando Dios justifica, entonces viene
el paquete entero. Porque el tipito le creyó a Dios, pero no es bueno. Pero la justificación no viene sola, viene con un paquete que se llama, que viene a la tierra, la persona que le creyó a Dios, que se llama regeneración. Eso fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo, el que naciere del agua y del Espíritu. Entonces, cuando la persona es justificada por Dios, le creyó a Dios, de Dios, dado por el Espíritu Santo, viene la regeneración. La persona nace de nuevo, es lavada, planchada con cloro, con lejía, con lo que sea, entregada, entregada. Eso se llama el lavamiento, pero es un lavamiento que es espiritual. El que nace del agua y del Espíritu, de la obra regeneradora, lavadora, limpiadora del Espíritu Santo. Entonces, cuando eso sucede, ya la persona está limpia, ya la persona está lavada, ya la persona es una nueva criatura, ya la persona está cambiada. Entonces, se da el acto del bautismo. Pero el bautismo es un retrato, es una pintura, es un símbolo de lo que ya pasó en la persona. Ya esa persona juntamente está muerta con Cristo, murió en sus delitos y pecados y resucitó para nueva vida, para la vida del nuevo hombre, de la nueva mujer. Entonces en el bautismo la persona, cuando lo zambullen en las aguas, simboliza su muerte. Cuando lo sacan, simboliza su resurrección a nueva vida. Fue lo que pasó ya en su vida. Lo que pasa es que lo que pasó en su vida, que se convirtió, que fue justificado, que fue regenerado, ahora se lo está diciendo al mundo y se lo está expresando con un ejemplo. Entonces dice, ustedes habéis sido bautizados en Cristo, ustedes están revestidos de Cristo. Mire, hermano, estar revestido de Cristo, eso es grande, eso es grande. Oigan, ¿qué es estar revestido de Cristo? Yo le estoy hablando espiritualmente, hermano. El que está revestido de Cristo tiene a Cristo en su corazón. Tiene el nombre de Cristo escrito en su frente. Yo estoy hablando espiritualmente, hermano. Yo estoy hablando a gente espiritual. Esto es en el espíritu. Tiene el nombre de Cristo en su boca. El que está revestido de Cristo tiene a Cristo encima, cubriéndolo. Entonces, cuando usted ora, usted no tiene que comenzar, es que Cristo, y viajar en galaxia, Andrómeda, kilómetros, espacio y kilómetros luz. Y que para hallar a Cristo no vaya tan lejos, usted está revestido de Cristo. Si usted le creyó que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que Él es el Redentor, que Él es el Hijo de Dios, usted está revestido, lo tiene ahí. Ay, mi Cristo, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves en el pueblo, tiene que entender que no tiene que ir y que Padre, dice a kilómetros luz a buscar a Dios. Si lo tiene en tu vida, está contigo. Eso se llama estar revestido de Él. Ahora, cuando el hombre está revestido de Dios, no sale a buscar a una mujer a Él, porque si anda con Cristo, no pueden ir los dos a una mujer que no es tuya. No pueden ir los dos a hacer un fraude. El que está revestido con Cristo, el Espíritu Santo le dice, hasta ahí no llegue. Estar revestido es tenerlo en nuestra vida. Hermano, usted tiene a Jesucristo. No se vaya también de que, ay, Señor, dice que kilómetros, de que usted andando el espacio y puesto cielo, no. El Señor está con usted y está con el otro y con el otro. Sí, el Señor sabe porque el Señor es omnipresente.
y le basta y le alcanza para cubrir la humanidad entera y sobra, Señor. Entonces estamos revestidos de Él. Los que hemos sido bautizados en Cristo, estamos revestidos de Él. Pero ya hemos sido bautizados en agua porque ya hemos sido bautizados en el Espíritu. Ya le hemos creído. Estamos revestidos de Él. No se vaya tan lejos buscando lo que Él está ahí con usted. Y no me diga de que pasa por aquí, Señor. No, no mande a pasar y que pedacito. No, que usted lo tiene en su vida, en su casa. Si usted cree firmemente que Jesucristo murió por su pecado, que Dios le levantó de los muertos, que está a la diestra del Padre, que Él es el Cristo, que Él es el Hijo eterno del Padre eterno, el Hijo celestial del Padre celestial, el Hijo divino del Padre divino, y que está a la diestra del Padre, y que lo tenemos aquí, no tenemos que ir a buscar. Bendito el nombre de Dios. El versículo 28, ¿qué dice, Eben? El versículo 28 dice. ¿Me entendieron? Amén. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay judío, no hay griego, no hay diferencia de raza, ni que tú eres judío y que tú eres pagano, este es judío y este es pagano, porque este es griego. No hay diferencia de raza, no hay esclavos ni libres, no hay diferencia de género, de que tú eres varón, que yo soy hembra. No hay para la salvación, porque todos somos uno en Cristo Jesús. O sea, el cristianismo subordina, pone por debajo la raza, la nacionalidad. El principio de hermandad cristiana rompe la barrera de la raza, rompe la barrera de nacionalidad, rompe barreras sociales, o debiera romperla, y rompe barreras de género. El principio de lo que primero que todos somos hermanos. El 29, ¿qué dice? ¿Qué dice? El 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Sí, es la misma promesa que Dios le hizo a Abraham, de la descendencia que vendría de Cristo, que en ti serán benditas todas, en tu simiente, la simiente de Abraham es Jesucristo. Entonces, los que somos de Cristo también somos del linaje espiritual de Abraham. Nosotros somos verdaderos del linaje espiritual de Abraham, porque tenemos la misma fe de Abraham. Abraham le creyó a Dios y nosotros le creemos a Dios. Y si Abraham, por ser, Dios lo hizo heredero según la promesa, nosotros también somos herederos según la promesa, nosotros le hemos creído al Señor. Eso es, somos linaje de Abraham y somos herederos según la promesa. Hay una promesa, hermano, para... Vamos a ver lo que dice Gálatas 4, del 1 al 7. Vamos a ir mirando, en Gálatas 4, 1. Amén. El 1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Sí, el niño fue como si fuera un esclavo, porque le van a poner uno que lo atienda, que no lo deje tropezar, que no lo deje caerse. Entonces si es niño, lo van a poner bajo el cuidado de un tutor, de un guardián, de una persona que lo va a cuidar hasta
que llegue el tiempo señalado por el Padre, hasta mientras sea niño, Eso mismo, dice el versículo 3, fue lo que pasó con nosotros. Cuando nosotros éramos niños, espiritualmente hablando, eso fue lo que Pablo le dijo a los Gálatas. Cuando éramos niños espirituales, estábamos bajo los rudimentos del mundo, estábamos bajo los israelitas, estaban bajo los rudimentos de la ley, las estipulaciones, los principios de la ley. Nosotros, cuando éramos niños, estábamos bajo los rudimentos del mundo, o sea, la costumbre mundana. Pero ahora que vino el cumplimiento del tiempo, que Dios envió a su Hijo, lo envió nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vamos a ver por qué. Cuando llegue el tiempo que Dios envía a su Hijo, ya la ley no va a tener ningún efecto sobre nosotros, porque el que verdaderamente salva es el Hijo. Vamos a ver por qué Dios lo mandó nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios lo mandó nacido de mujer, lo mandó hecho hombre. Jesús se hizo hombre para que nosotros seamos hechos hijos de Dios. Jesús descendió descendió a este mundo oscuro para que nosotros subamos a Dios. Jesús nació bajo la ley para que nosotros tengamos un nuevo nacimiento bajo la protección de Dios. A Jesús lo mataron fuera de la ciudad de Jerusalén para que nosotros estemos dentro de los planes de Dios. Entonces, cuando vino el cumplimiento, el momento oportuno, Dios envió a su Hijo. ¿Para qué lo envió? ¿Para qué envió Dios a su Hijo? Versículo 5. ¿Para qué fue que lo envió Eve? En versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Los mandó ¿para qué? Para redimir, para libertar a los que estaban en la esclavitud de la ley, a los que estaban presos por la ley, a los que tenían el expediente de la ley, a los que estaban bajo custodia de la ley, a los que tenían la esposa puesta de la ley. Jesús vino para que redimiese, o sea, para que pagara la libertad, para que pagara el rescate de los que estaban presos, de los que estaban bajo la ley, con el propósito, con la finalidad, el propósito de que recibiésemos la adopción de hijos, para que nos convirtamos en herederos. Para eso vino Jesucristo. Vino a comprar nuestra libertad. ¿Y de libertad de quién? De la ley. Jesús vino a liberarnos de la ley y a darnos la adopción de hijos, a adoptarnos como sus hijos. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dios, ya como somos hijos, nos envió el espíritu de su Hijo. ¿Y qué clama el espíritu de su Hijo? Papito, Padre querido, un término cariñoso, papito mío, Padre querido, es el espíritu de su Hijo. El espíritu clama eso en nuestra vida. Entonces ya nosotros, ¿cuál es la condición de nosotros? Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya tú no eres esclavo, tú no estás bajo la ley. Ahora tú eres hijo, y como eres hijo, también tú eres heredero de Dios. ¿Por medio de quién? ¿De la ley? No, por medio de Cristo. Tú eres heredero de Dios por medio de Cristo, le dice Pablo a los Gálatas. No es por la ley, es por Jesucristo. Vamos a ver lo que dice el 8.
Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Ustedes los Gálatas no conocían a Dios y ustedes servían a muchos ídolos, porque ustedes no eran judíos, ustedes no son judíos, ustedes cuando no conocían a Dios servían a muchos ídolos. Pero ¿qué pasa ahora que ustedes conocen a Dios? El 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo que ustedes después que conocen a Dios quieren volver a la ley, quieren volver a rituales, quieren volver a guardar todos los ritos de la ley divina? ¿Cómo que ustedes ya después que conocen al Señor y han sido salvos, quieren esclavizarse de nuevo? Atar bajo ley, atar bajo ritos, atar bajo rituales, ceremonias, festividades, de calendarios religiosos judíos. ¿Cómo que ustedes después que ya conocen a Jesucristo dan ese vuelco hacia atrás? ¿Cómo van a coger esas reglas inútiles, elementales, débiles que tenían antes? Porque los judíos, los judaizantes se meten a las iglesias a decirle a las personas, sí, Cristo te salvó, pero además de salvarte, tú tienes que circuncidar. Y los católicos dicen, sí, con Jesucristo, pero con San Francisco. No es así, hermano, así no es. Jesucristo, dice Colosenses que estamos completos en Él, en Cristo. Es un sacrificio supremo, es un sacrificio total. El sacrificio de Jesucristo no necesita mezcolanza, no necesita añadidura, no necesita nada que se le agregue, porque el sacrificio de Jesucristo es completo, es perfecto. De que tú te salvas, pero tú tienes que guardar esto, no tienes que guardar nada. Entonces, pero tienen que ser. El 10. El 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Ay, Gálatas, Dios mío, ¿en qué ustedes han caído? Después que ustedes conocen eso, ahora se han puesto ustedes a celebrar días, festividades de calendario judío, los ritos, las ceremonias, los días de todas las fiestas de la cosecha, los panes sin levadura. ¿Y quién le ha dicho a ustedes que ustedes tienen que volver a eso? ¿Y quién le ha dicho a ustedes que el sacrificio de Cristo hay que agregarle? Ustedes no saben que nosotros estamos completos en Cristo. El 11, sigue Pablo diciéndolo a los Gálatas que han caído en esa falsa doctrina. El 11. Me temo de vosotros que habéis trabajado en vano con vosotros. Dice Pablo, ¿y será que yo trabajé en vano con usted? ¿Y será que ese tiempo que yo pasé con usted explicándole se va a perder? Sigue leyendo el 12, el 13 y el 14. El 12 dice así: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ninguno agravio me habéis hecho, pues Miren, vosotros... un momento, digo Pablo, miren, yo era un fariseo, yo era orgulloso, yo me justificaba en mí mismo, yo confiaba en mi propia rectitud para salvarme, pero yo tuve que dejar todo eso atrás cuando conocí a Cristo. Sigue con el 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Sí, Pablo estaba en Perga y tuvo que devolverse porque él tuvo una fiebre muy fuerte causada por la malaria y tuvo que quedarse ahí en Galacia.
no pudo continuar por la fiebre, pero en los intervalos de la fiebre, él le dio el evangelio, le dio la palabra a esa gente. Y ellos lo recibieron, pues ellos recibieron el evangelio y amaban a Pablo como cuando una persona recibe el primer amor. El 14. Y no me despreciéis, ni me desechéis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Sí, si ellos hubieran tenido que sacarse los ojos para dárselo a Pablo, que también tenía su problema de la vista, ellos lo hubieran hecho. Ellos hubieran tenido que sacarse los ojos para dárselo a Pablo, que también él tuvo una fiebre de malaria y parece de algo endémico de esta población de Pérez, tuvo una fiebre, tuvo que quedarse. Me parece que tenía. Si hubieran podido sacarse los ojos, lo hubieran sacado para ayudar a Pablo. Ahora Pablo le hace una pregunta a ellos, porque ahora ellos están rehuyendo a Pablo, porque ahora ellos están confundidos, porque se le ha metido una falsa doctrina. ¿Qué dice el 15? ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentáis? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Dónde está ese amor que ustedes me prodigaron a mí cuando yo les prediqué el evangelio, que ustedes tuvieron el primer amor? ¿Dónde se ha ido eso? ¿Por qué me están huyendo ahora? ¿Será que yo me he convertido en su enemigo por decirle la verdad? Ustedes saben que cuando la gente la corrige y le dicen que va por mal camino, como que el mensaje de la gente no le gusta. Y los gatos están confundidos en extremo. Y ese afecto anterior que ellos habían tenido con Pablo, ahora estaban medio fríos. Porque, ¿qué pasaba con los Gálatas? Que estaban alejados de la verdad. Ellos estaban muy alejados de la verdad. Le voy a leer un versículo, hermano. No quiero extenderme mucho. Le voy a leer unos versículos, porque hay gente que no entiende el asunto de la ley. Yo quiero que tú te busques a Romano. Kevin, te busques a Romano. Ajá. Romano capítulo 1. Mire, hermano. El libro de Gálatas, Romano, Corintios, Efesios. Amén. Ellos hay libros que son más bonitos, que tienen historia, que tienen biografía de gente, de esto. Pero esos libros son hacia la justificación, la regeneración. Estos libros son puramente doctrinales, son libros fuertes, pero hay que meterse. Por ejemplo, oigan lo que dice Romano 1:17. En Romano 17. Sí. Lo leo. Sí. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No me entre leyes, no me entre a mí día de fiesta, no me entre a mí calendario judío, no me entre circuncisión, porque en el Evangelio, dice el versículo 17, ¿cómo son las cosas en el Evangelio? Somos evangélicos, estamos hablando del Evangelio de Jesucristo. En el Evangelio, la justicia de Dios, la justicia que Dios imparte al hombre, se revela únicamente por fe. ¿Y para qué? Y para fe. Y está escrito, más el justo por la fe vivirá. No dice el justo vivirá por la ley. No dice el justo vivirá por los ritos. No dice el justo vivirá por guardar el día. Dice el justo vivirá por la fe. Esa fue la contrapartida de Abraham. En Romanos 3:28, ¿qué dice?
Romanos 3:28 dice. Amén. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. 3:28, yo cogí mal esa cita. Yo tengo un versículo aquí, no, dice que no es judío, no es judío, el que lo es exteriormente, o sea, espiritualmente hablando, judío de para allá por nacionalidad sí, pero no es judío el que lo es exteriormente. Romanos 28. Ni es la circuncisión la que se hace por fuera. El judío no es lo que es exteriormente, el judío espiritualmente hablando, es no el que es por fuera. La circuncisión no es la que se hace en la carne, no es el corte que le dan al prepucio. ¿Usted sabe lo que es la circuncisión? Es la del corazón. La circuncisión es el espíritu, no es la letra, no es la carne. Estamos hablando que la circuncisión es la del corazón, un corazón cambiado. Hay gente que dice, ustedes no van para el cielo porque ustedes no se lavan los pies. No tenemos que lavarnos los pies, lo que tenemos que lavar el alma, el corazón, la mente. Eso es lo que tienen que lavarnos. En Romanos 3:20, ¿qué dice? 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por guardar ley, por hacer lo que dice la ley, por cumplir los ritos de la ley, por cumplir las ordenanzas de la ley, por dar los pasos de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios por guardar la ley. Ninguno, dice la palabra, será justificado por guardar la ley, porque por medio de la ley lo único que se llega es al conocimiento del pecado. La ley lo que te dice es que tú estás en contravención, tú estás en pecado, tú estás multado, eso es lo que dice la ley. La ley no arregla a nadie. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley, fuera de la ley, sin incluir la ley, sin meter la ley, sin tomar en cuenta la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién la testifica? La ley y los profetas. En el Antiguo Testamento, de todos los profetas se habla de que todos los libros del Antiguo Testamento hablan de que vendría Cristo. Entonces, Romanos 3:28, ¿qué dice? Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin la obra de la ley. Concluimos. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que aprendemos el día de hoy? Que el hombre es justificado ¿por qué? Por fe. Por fe, por fe, por fe. Sin, no la incluya, no la entre, queda fuera. Sin las obras de la ley, sin la ley, eso está muy claro. Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Lo que Abraham consiguió, no lo consiguió por la ley. El pacto de Dios con Abraham, la promesa de Abraham, no fue por la ley, fue por la fe. Fue por la fe. Eso está muy claro. Romanos 4:14.
Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si lo que van a heredar son los que guardan la ley, entonces ¿qué valor tiene la fe? ¿Qué valor tiene la fe? ¿Qué valor tiene la promesa? Si es la ley la que iba a resolver, entonces ¿a qué vino Cristo? ¿Por qué no se resolvió todo con la ley desde un principio? Entonces Pablo le habla a los humanos, a los gálatas, le dicen, esto no es por ley, esto no es por ley. A mí no me traiga el día de fiesta, a mí no me traiga rituales, a mí no me traiga que tú no guardas esto, que tú no guardas aquello, porque nosotros no vivimos por ley. Ni que se atreva a meterse en la ley, que sepa que las miles y miles y miles de estipulaciones de la ley tendría que cumplirlas todas al 100%, porque el que lo cumple todo y falla en un punto, se peló. Dios le bendiga. Yo creo que quedó claro, ¿verdad? Amén. Si tienen alguna pregunta, ¿verdad? ¿Hay algo que aportar? Sí, sí. Levantando las manos. Si no le entrega el pastor. Amén. Pastor. Sí, Solo un audio, pastor. Familia pastoral está ahí. no. Llévatelo para allá. Ese está apagado, porque no sé por qué hace flipar, porque está apagado. Amén. Ya. Excúseme que tuve una llamada de un familiar y tuve que atender. ¿Ya la clase terminó? Sí. Amén. Sí. Al final, hermana Cristina, le pido excusa que me llamó una llamada de un familiar que tuve que atender. Entonces, de verdad que damos gracias a Dios por hermana Cristina, por volver a bendecirnos con su exposición de la clase bíblica. Mayormente estos temas que tienen que ver mucho con la doctrina bíblica y sobre todo la doctrina de la salvación por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Y este estudio de esta noche es la continuación, ¿verdad? De los temas que vamos a tener del libro de Gálatas. Les decía en la primera participación que Gálatas, Romanos y otras cartas como a los Efesios y a los Colosenses tiene un alto contenido doctrinal para la formación del carácter doctrinal de cada creyente. Y es importante que en estos estudios también tengamos lápiz, tengamos papel para también tomar notas, porque es de vital importancia, ¿verdad? Para que lo que escribimos se mantenga ahí como un alimento permanente, que nosotros podamos consultar, porque estos son temas de actualidad y mayormente ahora que hay una guerra doctrinal con relación a muchas corrientes que hay hoy en día que se oponen abiertamente a lo que es la salvación por la fe en Jesucristo, o sea, la salvación por gracia. Y entendemos, hermanos, que en medio de esta situación que vive el mundo hoy, es importante que la iglesia del Señor esté edificada sobre el fundamento de la doctrina de la gracia, la cual se le fue otorgada al apóstol Pablo. Amén. Para que predicase el evangelio de la gracia a los judíos y a los gentiles. Así es que no sé si tenemos tiempo todavía para preguntas acerca de la exposición. Si hay alguna pregunta en relación al tema de esta noche, Edwin, tú puedes manejar esta parte. Amén. Si alguien quiere decir algo. A mí en lo particular me llamó mucho la atención, hermana Chichina, el verso que antecede al 28 del capítulo 3, que dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley?
¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y ahí es que dice el 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin la ley, fuera de la ley. ¿En qué capítulo te estás leyendo? En Romanos 3, 27 y 28. La hermana Raquel también quiere abundar algo. Sí, perdón, porque como estábamos dando la clase de Gálatas, Sí, de Gálatas nos movimos, pastor, luego a seguir dando ahí más referencia conforme a lo que fue abolido la ley y todo eso. Fuimos de Gálatas a Romano. Perfecto, eso se llama apoyo, ¿verdad? Amén. Apoyo de las citas bíblicas. Amén. Raquel, entonces. Dios bendiga más. No, la hermana China debe responderle, ¿verdad? Porque tú querías que ella te explicara acerca del versículo que leíste en Romanos. Entonces, hermana Chichina, primero, dele su punto de vista a ella. Si la salvación fuera por ley, entonces la persona pudiera adaptarse, decir, me sabe porque cumplí, porque hice, porque guardé. Pero como la salvación es por fe, ¿dónde está la adaptación? Nadie puede adaptarse porque es obra, es regalo, es don de Dios, para que nadie se vea puesto, para que nadie se gloríe. Amén. Hermana Raquel. Y que, perdón, pastor, que vimos Gálatas, cómo le dice a los Gálatas que no volvieran atrás, que cómo le estaba recalcando y cosas. Entonces, como dijo el pastor ahorita, estos romanos apoya, decir, de que realmente es por la fe en Dios, no hay ley alguna, es la fe en Cristo Jesús. Raquel. Amén. En la última intervención que tuviste, ahí te fuiste más o menos a lo que quería abundar, o quiero abundar, mejor dicho. Y es sobre eso, y me impactó mucho también lo que la hermana hablaba en el inicio sobre el ayo, que también dice, se leía ahí en Gálatas 3, 23, 24, dice el 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero dice, pero venida la fe, me impactó mucho esa parte, pero venida la fe, ya no estamos más bajo el ayo, ya no estamos más bajo la ley. Y la hermana Chichina explicaba muy claro esta parte, que la ley nada más, la función de la ley es para decirnos lo que es pecado, lo que hay que cumplir, pero no nos justifica. Amén. 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 Hermana Chichina, ¿tendría algo que añadir? No, el ayo, la niñera, la que cuida al niño, la mamá sale o el papá y le dejan al niño con la niñera, pero inmediatamente viene la mamá, la niñera entrega al niño. Ya la niñera no sabe de eso. La que sabe cuál es la confusión que va a dar ese niño es la madre. Esto es el ayo. La ley, cuando vino Cristo, entonces la ley, ya los que están bajo la gracia, no tienen que cumplir las estipulaciones, los calendarios religiosos, las festividades, los ritos de la ley. Porque si la fe no sale, pues en vano vino Cristo. En vano vino Cristo. Entonces los depredadores que son judaizantes, los que quieren comer los cristianos, judaizarlo, o sea, pasarlo del cristianismo al judaísmo. Le dicen, no, pero que Cristo fue de verdad, Cristo murió por nosotros, pero además de que Cristo murió, también tenemos que guardar esto, también hay que guardar esto, también hay que guardar esto, y eso no es lo que dice Pablo.
Eso no es, dice que estamos completos en Él. Y que vamos a ir y no echándole levadura. Nosotros no tenemos que agregarle nada al sacrificio de Cristo, que es un sacrificio completo, que basta. A esa justificación, somos justificados pues por la fe. Si Dios justificó esa justicia que Dios nos imputa, que Dios nos pone, nadie tiene que agregar. Usted se atreve a decir que la justicia de Dios le está incompleta, para la justicia de Dios le falta. Fue Dios que pone la justicia en nosotros, nos justifica, nos va de la de Él, porque nosotros le hemos creído. Como nosotros le hemos creído, Él ha puesto su justicia en nosotros. No es porque somos buenos, porque le creemos. Y por lo que le creemos, Él nos justifica. Eso está escrito en el cielo, aprobado, pasado, justificado. Entonces en el cielo está que ya somos aprobados. Pero para la tierra, para nuestra vida, viene la regeneración, porque viene el paquete completo. Los que son justificados tienen derecho. Dios le da su Santo Espíritu para que los cambie, los regenere, los convierta en una nueva persona, en una nueva vida. Entonces, por eso estamos revestidos de Cristo. Por eso es que no podemos salir a hacer lo mal hecho. Porque si estamos revestidos, cubiertos con Cristo, para hacer una cosa mal hecha tendría que ir con Cristo. Entonces el Espíritu Santo le dice, ¿para dónde te vas? Y estamos revestidos con Cristo. Y espiritualmente estamos bautizados en Él. Entonces el bautismo en agua es un símbolo de lo que ya pasó espiritualmente en nuestra vida. Dios bendiga. Hay una pregunta. Un momentito. Amén. Sí, el tema pasado, de la clase pasada, es viviendo por fe. Por eso yo le digo, hermanos, que en los estudios bíblicos debemos hacer una costumbre de tener un lápiz y tener una nota para anotar. Porque nosotros hablamos mucho sobre lo que significa ayo en la clase pasada. Y decíamos que ayo es una nodriza o una niñera, ¿verdad? Alguien que cuida a una persona. Por ejemplo, se da el caso de que los padres trabajan, ¿verdad? Y que tienen que dejar el niño o la niña en una guardería o buscar una niñera para que le cuide el niño en la casa. O sea, que mientras los padres están ausentes, el niño o la niña debe ser cuidada por una persona, ¿verdad? Que no es necesariamente el padre o la madre. Entonces, por eso dije que es bueno anotar para que también llevemos una secuencia de lo que son los estudios y tengamos claros esos términos que se estudian en la escuela dominicana. ¿Quién más? Alguien escribió. No, hay primero una pregunta que dice así. Cuando Jesús le habla a los escribas y fariseos y le decía que él no había venido a abolir la ley, sino a hacerla cumplir, ¿a qué se refiere Jesús según Mateo 23? Dice esa persona. Sí. Sí, pero Jesús cumplió la ley. Porque Él vino vestido de mujer, se hizo hombre. Y bajo la ley, bajo los estándares de la ley, vino y la cumplió. Pero ya la cumplió cuando Jesús cumplió la ley. Ya. Porque Jesús sí cumplió la ley. Jesús cumplió la ley. Amén. En la clase pasada, hermana Chichina, el pastor no decía eso. Esa persona que escribió realmente no estuvo en la clase pasada. Me voy a ahorrar el nombre. Pero Jesús vino para el cumplimiento preciso. Y hoy usted también rectificaba eso. Sí, Benecer. Ajá. Hay un pasaje bíblico que completa, ¿verdad? Que completa esa expresión y se encuentra en Hebreos capítulo 10, que lo dijimos en la clase pasada, ¿verdad?
comenzando en el versículo 5, cuando dice, por lo cual, entrando en el mundo, la hermana China vino y nació de ¿quién? De una mujer, ¿verdad? Y se hizo hombre. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. O sea, te preparó un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahora bien, el versículo 8, ahí se hace la aplicación. Cuando dice, primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni le agradaron, las cuales se ofrecen, según la ley, y diciendo luego, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero. ¿Qué es lo primero? Antes de la gracia, ¿qué es lo que estaba? La ley. Entonces, oiga bien, dice el versículo 9, en su última parte, quítalo primero para establecer esto último. ¿Cuál es? Después de la ley, ¿no? La gracia. La gracia. Por medio al sacrificio. Entonces, en el versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez y para siempre. Tú sabes que en la ley, el pecador, para poderse acercar, si cometía 10 pecados, iba a ofrecer ¿cuánto? 10 sacrificios, ¿verdad? O tantas veces pecaba, tenía tantas veces que ofrecer por ese pecado. Pero Cristo se ofreció una sola vez. Oiga bien, y este sacrificio es suficiente. Y ahí es que en el mismo capítulo 10, ¿verdad? Ahí habla acerca de algo muy importante. Y es esto, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Oiga bien, ya no queda más sacrificios, porque antes se ofrecía mucho conforme a la ley, muchos sacrificios, pero ahora en la gracia es válido solamente ¿qué? Un sacrificio, el que hizo Jesucristo. Dice, oiga bien, dice, sino que una horrenda expectación de juicio y de horror de fuego ha de devorar a los adversarios. Y aquí en el versículo 28 da una gran explicación. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Y el versículo 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Eso explica todo. La ley tuvo su fin. Incluso Jesús mismo lo dijo cuando dijo, consumado es, todo está cumplido. En la cruz, Cristo cumplió la ley y también los profetas. Óigalo bien, en la cruz, Cristo cumplió la exigencia de la ley y lo que la profecía decía. Ahí está todo. Ahora, a partir de ese sacrificio de Jesucristo en la cruz, entonces es que tenemos un nuevo hombre, una nueva naturaleza. Es lo que llamamos la dispensación de la gracia, en la cual todo el que quiera ser salvo tiene que creer en Cristo y confesarle como su único y suficiente salvador. Amén. En Cristo se da lo que llama la antítesis, todo lo contrario. Por ejemplo, ¿para qué Jesús se hizo hombre? Para que nosotros seamos hechos hijos de Dios. ¿Para qué descendió Jesús? Para que nosotros subamos a Dios. Hay un ruido muy fuerte. Murió Jesús para que nosotros tengamos vida. ¿Por qué Jesús no está fuera de la ciudad? Para que nosotros estemos dentro. ¿Para qué Jesús cumplió la ley? Para que nosotros seamos libres de la ley. ¿Para qué Jesús murió? Para que nosotros vivamos. Amén. Él pagó el precio. ¿Alguien más? Si no hay nadie más, entonces podemos darle conclusión. Sí,
quedó la pregunta de Rosy, me parece. ¿Cuál es la de Rosa? Dice, escuché una vez en una prédica que somos salvos por gracia para cumplir la ley. ¿Es eso cierto? No, Eso es incongruente, eso es no, eso es incongruente. incorrecto, eso es incorrecto. Eso no tiene base bíblica. Falso de toda falsedad. Mortificación aparte, lejos de la ley, fuera de la ley. La mortificación no tiene nada que ver con la ley. Ese mensaje no tiene base bíblica. Bueno, eso es parecido, como dice Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 es un capítulo que nos habla a nosotros acerca de eso mismo. Si yo recibí a Jesucristo como esposo, oiga bien, ¿es para ser únicamente de quién? De Jesucristo. Si yo, dice en Romanos 7, si una mujer en vida se casa con alguien, tiene esposo, pero también, además del esposo, tiene otro marido, ¿cómo se llama? Eso lo explicábamos en la clase pasada. Eso es infidelidad. Sí. Si eso es, ¿qué? Adulterio. Eso es adulterio. La gente le llama bigamia, pero es bigamia, pero es adulterio. Ahora, la bigamia la bigamia se cumple en los países que tienen leyes que le permiten tener al hombre más de una esposa. Pero en la cultura judeo-cristiana que nosotros vivimos en esta parte, oigan bien, y así también lo contempla la Biblia. No es solamente por la cultura judeo-cristiana, sino que también es un mandato de la Biblia. Dice la palabra en Efesios y en Génesis también. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su padre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne, una carne. Entonces, tres no conforman la carne. Entonces, también traduciendo eso a lo que es el adulterio espiritual, porque existe el adulterio moral, pero también existe el adulterio espiritual. ¿Cuál es el adulterio espiritual? Si yo recibí a Jesucristo como mi Señor y como mi esposo, hablando simbólicamente, si yo creo que para que podamos mejor convivir, porque no me es suficiente Jesucristo, yo aporto que hay que también observar la ley, entonces eso es adulterio espiritual. Y la Biblia dice, y esos versículos siempre se han dicho, Hechos 4:2 dice, y en ningún otro hay salvación. O sea, no hay nada que se pueda añadir a Jesucristo que añada salvación, solamente Cristo. Amén. Y 1 Timoteo 5 pues dice, porque solo hay un Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Ya Moisés cumplió su etapa. Moisés cumplió el propósito en la ley. Ahora, el mediador de un mejor pacto es Jesucristo. Por eso que dice San Juan capítulo 1, versículo 17. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron a través de ¿quién? De Cristo, Jesucristo. Léase este pasaje oiga bien, no primera de Juan, ni segunda y tercera de Juan. San Juan, capítulo 1, versículo 17. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando al escuchar mensajes, todas las expresiones de los mensajes no son correctas. Y los evangélicos debemos aprender a que no todo hay que decirle amén. Escuche bien, analice bien lo que otro dijo antes de decir amén. Porque a veces hay expresiones que son erróneas, porque somos salvos por Cristo para cumplir la ley. ¿Usted sabe lo que es? Eso es una expresión de un judaizante, de un judío, de una persona que nos quiere sacar del cristianismo, quiere llevar al judaísmo. Es una falsa doctrina, es una falsa doctrina. Entonces, todo lo que la gente predica a veces no es por mala intención, a veces por falta de conocimiento bíblico. Pero tenemos que estar preparados que a todos no se le dice amén, porque hay muchas expresiones que son incorrectas. No es que vamos a hacer que la gente pase una vergüenza, quizás el hermano no lo entiende, pero todas las expresiones no son correctas, bíblicamente hablando. Sabe más, perdón. Sabe más chichina y demás.
que la misma Biblia dice que cuando alguien que no vive con ley, pero adopta una costumbre, eso es ley para ella, para esa persona. ¿Verdad que sí? Entonces, lo que dice la hermana Chichina es una realidad, y mayormente en este momento, donde pasamos tanto tiempo en la casa, ¿verdad? Por la misma situación. Nosotros nos coge con oír todos los mensajes, ¿entiendes? Yo lo escucho, yo lo analizo, ahora yo cojo lo que me conviene y que me alimenta. Pero hay una parte que usted tiene que dejarla pasar, ¿entiende? Porque no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas corrientes doctrinales que quieren meterle a uno por los ojos sus dogmas. ¿Por qué? Porque lo que te sale fuera de lo que es la dispensación de la gracia para la salvación, que la salvación es por gracia, amén, poniendo nuestra fe en Jesucristo, ya se convierte en un dogma. ¿Y qué es un dogma de fe? Sencillamente algo que la persona inserta. ¿A qué? Al conjunto de enseñanzas bíblicas y lo enseña como si fuera una doctrina. ¿Entiendes? Entonces, de eso estamos llenos y hemos vivido llenos, como son las costumbres, las normas. Entonces, el cristiano, por eso es importante, y yo les invito, hermano, que aprovechemos este tiempo que estamos en la casa. ¿Para qué? Para que le dediquemos tiempo a los estudios. Anote, busques un lapicero, póngase una hoja ahí y escriba. Hay términos que usted debe, ¿qué? Escribirlo, porque ahí se le da la definición que si usted no lo escribe, se le olvida. Y después cuando vuelven a tocar el tema, entonces tiene otra vez que comenzar de nuevo. Entonces hay que escribir. ¿Para qué? Para que se mantenga en nosotros la enseñanza recibida. Dígame, ven ahora. Iba por ahí mismo, pastor, y es que he visto personas que así mismo como usted dice, están como tan envueltos al estar en casa, en escuchar tantas cosas, pero yo me voy más allá. Está bien que la Biblia nos dice oírlo todo y retener lo bueno, pero yo digo, pastor, si usted no tiene la capacidad para usted poder, ¿cómo le diría? Como debatir o bloquear ciertas cosas porque no tiene el suficiente conocimiento, yo considero que no sería bueno usted escuchar algo que usted sabe que es una corriente totalmente del judaísmo y que a usted lo va a llevar ¿a dónde? Lo va a sacar del cristianismo. Entonces yo le decía en estos días a una persona, realmente es bueno sí escucharlo todo y retener lo bueno, pero hay cosas que directamente te dicen, no la escucha porque están chocando con lo que tú has aprendido, con lo que la palabra de Dios realmente te dice. Y crean de ellos mismos, así como usted dice, una doctrina de lo que ellos creen en su propia opinión. Y también se van directo a lo que es la ley. Yo he escuchado una persona que está hasta haciendo curso y todo, y dice que tiene que hacer rituales, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer cosas, y que llamándose realmente que cree en Cristo y que es cristiana. Entonces como que hay cosas que automáticamente se sale del contexto, que yo diría que ni no es bueno escuchar, porque son cosas que realmente salen. Porque todo lo que te va ligando. Ajá. El tiempo se nos ha agotado porque hay que oír las voces de los demás que dicen que estamos extendiendo mucho. Pero anoche mismo, yo me puse a escuchar una exposición de uno de los que sostiene la doctrina mesiánica. Y Ajá. yo noté muchas cosas interesantes anoche que él dijo. Yo cojo lo que me conviene, lo que esté de acuerdo a la palabra, pero también hay otros argumentos extrabíblicos que son importantes, pero que usted no lo puede enseñar como doctrina, los argumentos extrabíblicos. Porque Amén. lo bíblico es bíblico. Él decía anoche que en el mundo hay 7.000 millones de personas. Hay 1.100 millones de católicos. Óigalo bien. Hay 1.300 millones de musulmanes. Hay 1.200 de budistas. Y los cristianos están distribuidos de esta forma. Hay, 500 millones
protestante, de los cuales hay como 300 evangélicos, hay como 300 o 200 de protestantes, y así se va distribuyendo. Cuando él terminó de dar ese informe estadístico, digo, pero todos esos que he mencionado, todos han perdido su tiempo, no están en la verdadera doctrina, solamente hay un grupo reducido, que son los que están en la verdad, y ya usted sabe que se refiere a ellos. Oiga bien, o sea, oiga hasta dónde, o sea, que ellos tienen la capacidad de juzgar prácticamente en todo el mundo, para ellos dar a entender que ellos son los que están en la verdad. Entonces, esas son cosas que uno la oye, que uno la entiende, pero usted tiene que rechazar eso, porque no es simplemente un dogma, se constituye en un dogma, en una posición, en un pensamiento teológico de un grupo X, que para poder influenciar a los demás, eso se llama proselitismo también. Yo le dije a ustedes que la iglesia, en la iglesia de Galacia, lo que se introdujeron fueron los proselitistas, o sea, los que ya van a donde hay nuevos convertidos, personas que no tienen muchos fundamentos por el tiempo y otros por haraganes, que tienen toda pero no se dedican a aprender la doctrina. Y ahí se cumple lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay muchos evangélicos que tienen años en el evangelio, pero por su haraganería y por su poca dedicación, ¿verdad?, de estudiar la palabra de Dios. Hoy en día, cuando oyen un predicador de esos, de tantos que aparecen ahí, se quedan tambaleando. ¿Por qué? Porque tienen problemas de fundamento. Y esa es la situación que se está viendo. ¿Cuántos participaron? ¿Cuántos participantes había hoy? No se entiende bien lo que le manda. ¿Cuántos invitados teníamos hoy? Eben, ¿cuántos invitados? Teníamos 42. Qué bien. Estamos ahora mismo 24. Qué bien. Ah, entró ahora mismo. Es que entran y sale porque se le está como yendo el internet. Algunos. Sí. Hermana Chichina, déjeme decirle que reunir 42 25. personas, sí, 42 personas en un momento, que no sea el día de retiro en el templo, en la congregación, es difícil. Y en esta noche hemos llegado hasta 42, de que no todo se mantiene por alguna razón, pero sí nos sentimos satisfechos de que tenemos una buena audiencia. Excelente. Qué bien. Qué bien. Dígame. Ah, pensé que había dicho algo. Sí, cuando ya la mayoría, rectifico, estuvieron hasta el final, 42. Luego de que ya se pasó a las preguntas y eso, algunos salieron, pero estuvieron todas esas personas. Bueno, pues si no hay más intervención.